Hospital Ugel. Toda mi familia sigue consternada y triste, y la verdad creo que hablo por todos cuando digo que aún nadie en mi familia acepta la trágica pérdida de mi hermano mayor, ya que los primeros 3 meses se sintieron como días. Aún a veces busco en mis pensamientos a un presunto culpable, pero la verdad esos pensamientos siempre me llevan a la idea de reclamarme a mí mismo por no haber ido a buscar a mi hermano desde el primer día que desapareció. Aunque siempre termino autojustificándome, sabiendo que él siempre hacía ese tipo de cosas. Y creo que ningún miembro de mi familia se hubiera podido imaginar que después de una semana de desaparecido, él fuera encontrado en el bosque aún con vida, pero en muy mal estado. Como mencioné antes, después de que mi hermano fuera encontrado accidentalmente por un excursionista, mi hermano Dan, mi hermano Dan fue hospitalizado. En ese momento y por obvias razones, nadie me mencionó que mi hermano se encontraba muy débil, física y mentalmente. Y creo que esa fue la razón por la que no me dejaron despedirme de él. Aún, aún siento un vacío en el pecho cada que recuerdo todas las cosas que vivimos, todas las travesuras que hicimos y todos los cuidados que él tuvo conmigo. Dan era un chico normal y alegre. A pesar de tener la oportunidad de hacerlo, Dan jamás tuvo la intención de asistir a la universidad, ya que él siempre decía que la libertad del bosque era su mayor inspiración para sus pinturas. Pinturas que vendía en nuestra pequeña ciudad con rapidez. Así es, mi hermano, a pesar de jamás haber tomado una clase de pintura, él era bastante bueno con la brocha y el lienzo, y es por eso que Dan rápidamente conseguía comprador para su arte. Debido a sus buenas ventas, jamás entendí la razón por la que él comenzó a trabajar de vigilante en aquel hospital en ruinas. Ya habían pasado volando 2 años desde que todo sucedió, y tontamente pensé que el dolor de nuestra pérdida sería más llevadero. Pero la verdad estaba muy alejada de eso, ya que el dolor y la tristeza que sentía en mi interior solo hizo que me tomara las cosas personal. Así es, viéndolo en retrospectiva, estoy seguro que todo lo que hicimos para saber la verdad solo fue un vago intento para llenar el vacío que sentía. El primer paso de mi pequeña investigación fue hacer lo más obvio, lo cual consistía en buscar a Tommy, ya que él había sido el mejor amigo de Dan durante toda su vida. La verdad es que a veces me sentía algo celoso de Tommy, ya que ambos eran 5 años mayores que yo, y debido a esa diferencia de edad, en muchas ocasiones me había apartado de sus aventuras. Además de saber que Tommy había arrastrado a Dan a ese extraño trabajo, y que la única manera de saber lo que pasó en ese hospital sería platicando con Tommy. Creo que pasé 6 meses más intentando contactar con Tommy, pero por más que trataba y trataba de hablar con él, todos mis esfuerzos eran en vano. Todo eso era debido a que Tommy, después de todo lo que ocurrió con mi hermano, se alejó de todos sus conocidos, de todos sus familiares y de todos sus amigos. Y la verdad era que pocas eran las personas que podían decir que vieran a Tommy fuera de su casa. Tanto fue su aislamiento que muchas personas rumoraban que él ya ni siquiera estaba en la ciudad. Pero yo sabía que eso no era verdad, ya que yo conocía a Tommy casi tan bien como a mi hermano. Y sabía bien que él era una persona muy nostálgica, además de tenerle mucho cariño a su casa y a esta pequeña ciudad como para dejarla. Aún así, después de pasar otros 6 meses sin tener suerte con Tommy, sinceramente llegué a pensar que lo mejor sería dejarlo a la suerte. Pero como han de imaginar, un día por fin tuve suerte. Era un día común y corriente, en el cual me encontraba recargando gasolina al viejo auto de papá, cuando por pura casualidad vi salir a Tommy de la tienda contigua con varias bolsas entre sus brazos.
Fue bastante confuso ver de nuevo a Tommy, por el hecho de que él lucía muy pero muy distinto, sumando a que él estaba lejos de aquel chico alegre y regordete que yo recordaba. Ahora Tommy era muy delgado y tenía un rostro notablemente demacrado, rostro en el cual predominaba un par de grandes ojeras. A decir verdad y a primera vista, dudé un poco si era Tommy o no, pero al ver ese gran lunar característico en su brazo derecho, supe al instante que era él, por lo que no dudé en gritar su nombre en varias ocasiones. «Tommy, Tommy, Tommy», grité 3 veces. Obviamente él escuchó mis gritos, aunque su única reacción fue seguir caminando en dirección contraria a la gasolinera. Al ver eso, rápidamente me apresuré a apagar el combustible, para luego subir de un movimiento al auto, y teniendo toda la intención de seguirlo. Toda la gente que estaba en ese lugar se me había quedado viendo, cosa que realmente no me importó para nada. Luego, arranqué lo más rápido que pude, y en cuestión de segundos, lo alcancé. Tommy seguía caminando por la acera mientras yo conducía lentamente al lado de él. Luego con la ventana abajo, seguí llamándolo por su nombre, pero aún así no había respuesta por parte suya. Bueno, será por las malas, dije para mí mismo, por lo que me adelanté un poco y aparqué el carro donde pude. Luego bajé rápidamente del auto, aunque la duda de cómo reaccionaría Tommy al verme seguía rondando mi mente. Seguí diciendo su nombre mientras me acercaba lentamente a él. Me acerqué a él hasta el punto que estaba delante suyo. Ahí vi que él tenía su mirada fija al suelo. Era más que obvio que no quería contacto visual conmigo. Por un momento llegué a pensar que él me pasaría de largo, pero no fue así. Él seguía delante mío sin decir palabra alguna. «Tommy», dije por última vez en voz baja, para luego poner mi mano izquierda sobre su hombro. Casi al instante que mi mano hizo contacto con su camiseta café, Tommy reaccionó. Puedo jurar por cualquier cosa que jamás esperé esa reacción de su parte, ya que cuando él por fin me vio directamente a los ojos, pude ver que sus ojos estaban inundados con lágrimas, por lo que no tuve más que abrazarlo, y después de algunos segundos, también comenzar a llorar junto a él. Vi cómo la gente que pasaba a nuestro lado nos miraba con desencajo. Parecía que Tommy se había guardado toda su tristeza para ese momento. Con el pasar de los minutos, la calma fue llegando a nosotros, pero aún así Tommy seguía sin verme directamente a los ojos. Luego, sin mucho esfuerzo, le convencí para que subiera al auto, diciéndole que lo llevaría a casa. Después de encender el auto y avanzar sin decir nada, el único pensamiento que llegaba a mi cabeza era que sabía muy bien que el camino a su casa era bastante corto, por lo que comencé a temer de ser incapaz de sacarle información alguna. En el transcurso del camino, Tommy solo se dedicó a ver hacia afuera por la ventana. Era más que extraño verlo tan vulnerable. Llegamos a su casa. Evité decir palabra alguna para no presionarlo. Miré cómo Tommy movía su mano derecha para después abrir la puerta del auto. Y antes de salir del auto, él comenzó a decirme que sabía muy bien para qué yo estaba ahí. Además, para después terminar diciendo que él estaba al tanto que yo tenía meses buscándolo. Sus palabras fueron como un balde de agua fría para mí, ya que me tomaron totalmente por sorpresa. Pero hubo unas palabras en especial que me dejaron totalmente helado, ya que sin pensarlo Tommy dijo que todo había sido su culpa, ya que él había llevado a Dan a ese maldito trabajo. Después de esas palabras yo por alguna razón simplemente estaba viendo hacia el frente. Pero cuando él puso su mano en mi hombro, por reflejo giré mi cuello para después ver su cara. Y ahí pude ver su mirada. Tommy tenía una mirada completamente vacía, una mirada perdida. Una mirada de alguien que había pasado por algo muy pero muy traumatizante. Sin saber, las palabras que me dijo Tommy en ese momento
rondaría en mi mente por los siguientes meses. Tienes que prometerme que no seguirás buscando explicaciones. Tú y yo sabemos bien que cualquier cosa que hagas no hará que Dan regrese con nosotros, dijo Tommy. Sus palabras en ese instante llenaron de ira mi pecho, por lo que rápidamente quité su mano de mi hombro y dije con voz molesta: ¿Cómo carajo dices eso, Tommy? Se supone que Dan era como un hermano para ti. No lo hagas, no lo hagas, dijo Tommy en repetidas ocasiones. Mi enojo iba aumentando cada segundo que pasaba frente a él, por lo que le pedí a Tommy que bajara rápidamente del auto, cosa que no hizo desde la primera vez que se lo pedí. Él me observó en silencio por unos segundos más. Luego, sin quitarme su triste mirada de encima, Tommy bajó lentamente del auto. Rápidamente encendí el auto y lo puse en reversa. Ni siquiera le quise dedicar una última mirada a Tommy. Debido al enojo, conduje estúpidamente rápido por todas las calles de mi ciudad. Luego, unas lágrimas de frustración no tardaron en recorrer mi rostro. Para cuando reaccioné, me di cuenta que estaba en las afueras de la ciudad. Ciudad que, a pesar de no ser muy densa de población, sí tenía una extensión de territorio bastante considerable. Al ver que estaba en las afueras de la ciudad, orillé lentamente el auto y me detuve por un momento. Luego, clavé mi mirada en el lejano y denso bosque de las montañas, bosque que para esas fechas ya comenzaba a pintarse de amarillo y café. Ignoro cuánto tiempo pasé en ese lugar, pero cuando menos lo pensé, las nubes en el cielo comenzaron a pintarse de un color cobrizo. Con el pasar del suficiente tiempo, las ideas se fueron acomodando en mi mente, y, ahora que lo pensaba de nuevo, noté que Tommy sin querer me había dado una pista, ya que ahora sabía que la desaparición de mi hermano tenía que ver claramente con ese último empleo que él tuvo. El estómago comenzó a dolerme bastante en ese momento, debido a que para esas horas no había comido nada en todo el día, por lo que decidí lentamente entrar en el auto y me dispuse a regresar a casa. Mientras conducía de regreso a casa, pude ver de nuevo ese inhóspito lugar. Así es, era el Hospital Ugel. Realmente era un edificio en ruinas, lleno de grafitis y con placas de acero oxidadas en lugar de ventanas. Eran notorias las manchas oscuras de incendios pasados en cada nivel, o manchas que tal vez fueron ocasionadas por algunas fogatas de vagabundos. Fueron solo unos segundos, pero a pesar del poco tiempo que lo observé, una sensación incómoda invadió completamente mi cuerpo al ver ese edificio. Sentí como si alguien o algo me hubiera estado observando con mucho detenimiento desde el interior, por lo que el resto del camino no pude dejar de pensar en el hecho de cómo carajos un edificio en tal estado ocupaba ser vigilado. Ahí comprendí que definitivamente ocupaba más información de ese edificio. Para mi suerte, cuando llegué a casa la cena ya estaba lista, por lo que tomé un gran plato de comida y me fui a cenar rápidamente a mi cuarto. Después de mi rápida y desesperada cena, comencé una larga búsqueda en internet acerca del Hospital Ugel. Pero todo fue en vano, ya que todo era cada vez más extraño. Era como si alguien hubiera pagado para que la información del hospital fuera eliminada por completo de la red. Decir que busqué y busqué hasta en los foros más recónditos de la red es decir poco, ya que el resultado siempre era el mismo. El día siguiente fue bastante normal. Tomé todas mis clases, pero jamás pude sacar de mi mente aquel edificio en ruinas. Cuando salí al estacionamiento de la escuela, me encontré con Eddie. Eddie en ese momento era mi mejor amigo de toda la vida. Aunque, debido a todo lo sucedido, me había alejado un poco de él. Y la verdad es que me sentía bastante culpable por evitar a Eddie, ya que él siempre me buscaba, pero yo siempre lo evitaba cada vez que podía. Y sentía
Sentía de alguna manera que no estaba siendo justo con él. Aún así, Eddie alegremente me saludó, saludo que respondí, para después tener una plática de un buen rato, de todo y nada a la vez. Entrados ya bastante en la conversación, le conté a Eddie todo lo que había pasado el día anterior con Tommy. En ese momento me sorprendió bastante que él supiera acerca del Hospital Ugel, ya que Eddie me contó que ese lugar tenía fama de maldito, y que además la leyenda contaba que existía una red de túneles subterráneos, túneles que, según Eddie, fueron utilizados por el gobierno para hacer experimentos años atrás. Escuché todas las palabras que Eddie estaba diciendo con mucho detenimiento. Claro, cuando Eddie notó mi seriedad, hizo una pausa y me dijo: «Vamos, hombre, no vas a creer en todos esos cuentos de niños», por lo que fingí una sonrisa ante sus palabras, aunque creo que mi falsa sonrisa fue muy obvia, ya que Eddie de un momento a otro cambió drásticamente su tono de voz, y con un tono muy serio dijo que, si realmente queríamos información de ese hospital, el lugar indicado era la biblioteca municipal. Sinceramente esa idea ni siquiera se me había pasado por la mente, pero supongo que por el hecho de que la mamá de Eddie trabajaba en la biblioteca, eso hizo que él estuviera mucho más familiarizado con los libros y periódicos antiguos. Esa noche casi no logré dormir, y la espera de solo horas se sintió como una semana completa. Al siguiente amanecer, la escena del día anterior casi fue una calca, solo con la única diferencia que ahora yo era el que esperaba a Eddie en el estacionamiento. Recuerdo que la impaciencia se estaba apoderando de mí, debido a que Eddie tardó un poco más de lo habitual en llegar al estacionamiento. Pude ver cómo Eddie esbozó una sonrisa al momento que me vio. En ese instante eso me llenó de emoción, ya que sabía muy bien lo que significaba. Después, ambos subimos a mi viejo auto y nos pusimos en marcha hacia la biblioteca municipal. La emoción en mi amigo era muy notoria, y cuando íbamos de camino a la biblioteca, pude saber el porqué de la actitud de mi amigo. Ahí fue cuando él emocionado me contó que había hablado con su madre la noche anterior, y que con mucha suerte ella le había dado permiso de entrar al archivo más antiguo de la biblioteca. Prácticamente ya era de noche cuando llegamos a ese viejo edificio municipal. Por más que intenté, jamás pude recordar si había estado en ese lugar a esa hora. Y una vez estando dentro, mi sorpresa fue vasta, ya que nos percatamos que aún había algunos lectores ávidos en los escritorios. Estando ahí dentro me sentía un poco perdido, ya que tenía algunos años que no iba a ese lugar. Hasta que Eddie dijo: «Ven, sígueme», dijo Eddie. Seguí a mi amigo por unos metros, para después ver cómo él tomaba un juego de llaves de una columna forrada de madera. Cruzamos algunos pasillos, hasta que llegamos al pasillo E. Después de eso, doblamos a la izquierda, y ahí pude ver a unos 10 metros una puerta de madera oscura. Cuando llegamos a esa puerta, se me hizo bastante curioso que no hubiera ningún tipo de señalamiento ahí. Miré cómo Eddie batalló para encontrar la llave indicada, para después ver cómo él con algo de esfuerzo abría esa vieja cerradura. A decir verdad, parecía que nadie había entrado ahí en años, ya que cuando Eddie abrió la puerta, una leve estela de polvo cayó sobre nosotros. Entramos, para después buscar el interruptor y encender las luces del pasillo. Cuando eso pasó, lo único que pude pensar en ese momento era que era bastante increíble que esas antiguas bombillas aún siguieran funcionando. Creo que está por demás decir que todo ahí dentro se miraba bastante viejo y polvoriento. Mis expectativas sobre el antiguo archivo eran cada vez más altas, ya que con un rápido recorrido pude ver estanterías llenas de cajas y cajas apiladas, mismas cajas que contenían las copias de los antiguos periódicos de nuestra ciudad. Aunque, pensándolo bien, en ese momento creo que no dimensionábamos la cantidad de cajas que había ahí archivadas. Creo que en ese momento estaba muy claro que encontrar algo extraño relacionado al hospital sería una tarea que nos llevaría bastante tiempo. Sin pensarlo mucho,
Simplemente ambos nos pusimos manos a la obra y, sin decir palabra alguna, tomé una caja y me senté en el suelo. Antes de abrir esa caja la puse en mis piernas, para luego ver cómo Eddie hacía exactamente lo mismo. De repente, escuché un grito de temor por parte de Eddie. Rápidamente le pregunté qué le había sucedido, y con un tono lleno de rabia, Eddie respondió que una maldita cucaracha gigante había salido de la caja que él había abierto. Sinceramente, a pesar de lo tenso de la situación, no pude contener la risa que hizo enojar a mi amigo por bastante rato. Buscamos y buscamos. Cuando miré mi reloj, supe que habían pasado más de 2 horas volando. Definitivamente revisar periódico por periódico era mucho más cansado de lo que parecía. La espalda para ese momento ya me comenzaba a doler por la posición en la que estaba, por lo que me recosté un poco sobre el suelo para estirar mis piernas. Mientras miraba las viejas lámparas que colgaban de ese antiguo plafón, escuché la voz de Eddie decir: «Mira, encontré algo». Al escuchar eso, me levanté rápidamente y fui al pasillo contiguo. Ahí vi cómo Eddie, estando en el suelo, sostenía entre sus manos un periódico que se miraba muy pero muy antiguo. Al sentir mi presencia, Eddie giró rápidamente el antiguo periódico y me mostró el titular que decía: «Veterinaria Ugel llega al pueblo». Ese titular venía acompañado con una foto en blanco y negro de un hombre parado al lado de un caballo, y detrás de él también se podía apreciar una pequeña casa de madera, con las letras Ugel. Cuando observé la fecha, ahí pude observar que ese periódico era del año 1894, ya que miré cómo él se sorprendió bastante al escuchar lo antiguo de ese periódico. Para ese momento sabíamos que el edificio Ugel era antiguo, pero no teníamos idea que lo fuera tanto. Le pedí de favor a Eddie que leyera en voz alta la noticia. En resumen, el texto decía que la familia Ugel había llegado por fin a nuestra ciudad, poniendo ellos la primera veterinaria de la región. Todo apuntaba a que esa familia era famosa por el cuidado de los animales en aquella época. Al escuchar el artículo, una nube de dudas comenzó a nublar mi mente, ya que no lograba conectar cómo esa pequeña veterinaria se había convertido en un hospital en ruinas. El hallazgo de ese artículo solo hizo que avivara la llama de mi curiosidad, por lo que me puse a buscar con más rapidez periódico por periódico, tratando de encontrar algo parecido a lo que Eddie tenía en sus manos. Pero hasta ese momento no había tenido suerte. Nuestra búsqueda continuó, caja por caja, durante al menos por otras 2 horas más. Mi cuerpo después de ese tiempo ya estaba pidiendo descanso, pero una sensación fuerte de estar cerca de algo me impedía descansar. Mientras estaba muy concentrado hurgando una nueva caja, pude sentir de pronto una mano en mi hombro. Di un pequeño salto por el susto, para luego escuchar una leve risa por parte de Eddie. Cuando giré mi cabeza, me di cuenta que en su mano derecha tenía un sándwich. Era verdad. Había estado tan concentrado en la búsqueda que ignoré que mi estómago ya pedía comida desde hace algo de tiempo. Tomé el sándwich y le agradecí a Eddie, para después girar mi cabeza y seguir leyendo los encabezados de los periódicos antiguos. Al ver eso, Eddie rápidamente dijo que debería de tomar un descanso, al menos mientras comía ese sándwich. Debería de sacar de mi cabeza esas viejas cajas llenas de polvo. Lo que él decía era totalmente verdad, ya que podía sentir cómo mi cabeza daba vueltas debido al hambre y a toda la información que tenía en ella. Por lo que decidí hacerle caso y aparté lentamente la vieja caja llena de polvo de mí. Mientras estábamos comiendo, ambos comenzamos a platicar acerca de la noticia que habíamos visto anteriormente, y ambos concordamos en que todo esto era como una clase de historia intensiva. Después de nuestra breve comida, le agradecí a Eddie, para después poner de nuevo una nueva caja sobre mis piernas. Casi al instante que la abrí, me llené de emoción, debido a que pude leer cómo en el primer periódico que estaba hasta arriba, tenía como encabezado Ugel. Lo saqué con rapidez de esa caja y llamé a Eddie. Cuando miré la foto de la primera plana, pude definitivamente saber que se trataba de la pequeña veterinaria.
Pero no era una foto cualquiera, ya que a pesar del blanco y negro de esa toma, se podía apreciar fácilmente con claridad aquel edificio de madera en llamas, además siendo rodeado de algunos bomberos con trajes muy pero muy antiguos, diría que casi improvisados. Esa vez me tocó leer el artículo en voz alta. Después de leerlo, ambos nos dimos cuenta que la causa del incendio era incierta. Aún así, lo único que era seguro era que las llamas habían consumido casi por completo esa vieja casa de madera. Eddie se emocionó tanto al escuchar esa noticia que casi me arrebata la caja de periódicos para comenzar a examinarla por sí mismo. Vi cómo él sacaba de uno en uno los periódicos, leyendo el encabezado de cada uno. Todo en esa caja fue en vano, ya que ahí no había nada más con respecto al Hospital Ugel. Yo por mi parte seguía viendo aquella foto de esa casa en llamas. Creo que trataba de ver algo más de lo que la foto mostraba. La caja donde habíamos encontrado ese periódico era del año 1955. Así es, habían pasado más de 60 años con esa pequeña veterinaria de madera en ese lugar. Rápidamente le pedí a Eddie que buscara la caja del año 1956 y 1957 para ver si de casualidad encontraba algo relacionado con el incendio. En el año 1956 no hubo suerte, y debido a eso, pensamos que la caja del año 1957 sería lo mismo, pero parecía que nuestra suerte estaba cambiando, ya que Eddie, después de haber sacado 2 periódicos de ese año con noticias normales, sacó un tercer periódico que lo hizo dar un pequeño grito de emoción. Casi al instante me acerqué hacia donde él estaba. «Mira, mira», dijo Eddie señalando el encabezado. «Veterinaria Ugel será reconstruida». Prácticamente le arrebaté ese ejemplar a Eddie de las manos, y rápidamente comencé a leer la noticia completa. La noticia decía en resumen que ahora la veterinaria sería un gran centro de investigación biológica del bosque, y que también vendría acompañado de un hospital para nuestra comunidad y sus alrededores. Después de leer todo el artículo, no pude evitar sentir que había algo podrido en esa noticia, ya que parecía que el incendio en la pequeña veterinaria Ugel no había sido solo un accidente. Platiqué por un rato con Eddie acerca del supuesto accidente, y a él también se le hizo un poco sospechoso todo el asunto, aunque él seguía sin descartar la idea de que todo podía haber sido solo una casualidad. No puedo negar que nuestra conversación cayó un poco en el terreno de las típicas teorías de conspiración, y debido a eso, Eddie tuvo una idea, argumentando y diciendo que si el gobierno hacía cosas raras en ese edificio, habría algo en la noticia después del término de la Guerra Fría. Por lo que él buscó las cajas del año 1989, pero ahí no hubo suerte. En el año 1990 ocurrió lo mismo. Pero nuestra sorpresa fue más que grande cuando tomó el último ejemplar del año 1991. Parecía que su deducción no fue errónea, ya que en ese encabezado venía la razón por la cual el edificio estaba en tan malas condiciones. El encabezado decía: Hospital Ugel se incendia. Luego Eddie de nuevo leyó toda la nota en voz alta. Y, para más sorpresa de ambos, la causa de tal incendio según había sido una mala instalación en la red de gas. Al leer las causas del accidente, nuestras teorías tomaron mucho más fuerza, debido al hecho de que aparentemente que ese edificio o ese lugar era incendiado intencionalmente cada cierto tiempo. Seguimos revisando los periódicos del año 92, y ahí la cosa se puso aún más extraña, ya que nos percatamos que faltaban ejemplares de los primeros meses de ese año. Era como si alguien o algunos quisieran ocultar lo que pasó después del incendio. «Carajo, creo que nos estamos metiendo en terreno que no nos corresponde», dijo Eddie. La verdad era que yo concordaba con esas palabras de mi amigo, aunque el saber que algo más grande que unos simples incendios estaba detrás solo hizo que mis ganas de querer saber más fueran aumentando, y sabía perfectamente que la única manera de obtener más respuestas
sería con una visita a ese hospital en ruinas. Intuí que Eddie también sabía que esa era la única opción para tratar de aclarar toda esa mierda. Me levanté del suelo, para después sacudir un poco el polvo de mis manos. Creo que en ese momento no dimensionaba la suerte que tenía por tener a Eddie como amigo, debido a que en ese momento ni siquiera tuve que decir nada. Solo escuché a Eddie decir, "Lo sé, viejo, lo sé", seguido de, "Y sé perfectamente que cualquier cosa que diga ahora no servirá de nada para detener tus ganas de ir a ese maldito lugar". Y la verdad era que Eddie no podía estar más en lo correcto. Luego él agregó al final, diciendo que sinceramente ahora él también sentía demasiada curiosidad por el Hospital Ugel. Con nuestros celulares, tomamos algunas fotos a las noticias que creímos más importantes. Luego, sin mucho miramiento, simplemente salimos de ese viejo cuarto polvoriento. Y mientras fumábamos en la banqueta de la biblioteca, ahí decidimos que visitaríamos el hospital en 2 semanas. Todo según nosotros con el fin de alistar provisiones y el equipo necesario. Además, sabíamos que no podíamos descuidar la escuela, ya que sería de muy mala suerte estar castigados cuando fuéramos al hospital Ugel. Durante ese periodo de 2 semanas de portarnos bien, sucedió algo bastante curioso, debido a que a nuestro pueblo llegó el gobernador del estado. Lo que sinceramente no fue tan normal, fue el rumor que comenzó a circular de boca en boca en nuestra ciudad. Dicho rumor decía que algunas de esas camionetas blancas habían sido vistas en el hospital en ruinas. La intriga era evidente entre la gente, ya que nadie lograba explicar lo que hacía el grupo de seguridad del gobernador en ese lugar. Esas camionetas blancas fueron vistas en ese lugar durante toda la gira anual del gobernador, gira que después de investigar un poco, sabíamos que duraría aproximadamente un mes, por lo que por esa razón, decidimos aplazar la visita al hospital, debido a que lo último que queríamos era que alguna camioneta blanca nos atrapara en el acto. No es como que estuviera prohibido ir a ese lugar, aunque después de preguntar un poco aquí y allá, logramos saber que era como una especie de tabú ir a ese hospital en ruinas. Mientras esperábamos que la gira del gobernador acabara, ambos nos perdimos un tiempo, todo debido a que ambos nos dedicamos a juntar todo lo necesario para la excursión. Juntamos tantas cosas que parecía que iríamos unos días al bosque. Creo que solo nos faltaba la casa de acampar. Como no hay día que no llegue, ni plazo que no se cumpla, el día simplemente llegó. Estaba totalmente de acuerdo con Eddie para vernos el domingo por la mañana a las afueras de la ciudad. Decidimos hacer todo el día de domingo, ya que además de ser el día de asueto por excelencia, nosotros supusimos que ese día era el menos probable para que alguien del gobierno diera una vuelta por ese lugar. Un día antes, no podía dejar de pensar mucho en las películas de terror de exploración urbana, y esa era una de las razones por la que ambos decidimos ir muy pero muy temprano, para según nosotros, estar a salvo de la oscuridad de la noche. Pero la verdad era que no podíamos estar más equivocados. Si el video te gustó, sería de gran ayuda tu like y tu comentario. Suscríbete y activa las notificaciones para estar al tanto de las próximas entregas.